Hola, mi nombre es Carolina Aldana, soy profesora en Secrea, tengo más de 20 años dando clases y soy diseñadora de moda y fashion stylist. En este curso vamos a empezar a conocer cómo desarrollar una colección para bolsos. Para iniciar nos vamos a ir a una breve presentación donde vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos. Bueno, aquí tenemos una agenda con los puntos como más importantes o relevantes que vamos a ver dentro de estas lecciones. Primero, el día de hoy vamos a ver todo lo que son los aspectos generales de los bolsos y nos vamos a ir al ámbito histórico que verdaderamente es encantador. Posteriormente vamos a conocer los sectores de la moda, los tipos de marcas, en el caso de los bolsos, las tendencias, cómo hacer un pequeño análisis de tendencias cuando vamos a desarrollar una colección de bolsos, la clasificación de los bolsos, sus categorías de uso y posteriormente vamos a empezar a ver la parte técnica que tiene que ver con el diseño, que son los fundamentos del diseño aplicados para las colecciones de bolsos y la hoja de ruta para las colecciones. Ahora vamos a empezar. Esta es una frase que a mí me parece sumamente interesante. Un psicoanalista nunca entenderá el poder curativo que tiene un bolso nuevo. Y efectivamente se dice que el bolso es el complemento que está más cerca de nosotros, es con el que no podemos salir jamás de casa, es el que si estamos en un lugar vamos a estar siempre donde tengo el bolso, y el bolso siempre va a determinar todo lo que respecta al look completo de un individuo. En primer lugar, vamos a definir qué son los bolsos. Los bolsos o carteras son contenedores de los objetos que sirven para trasladarlos de un lugar a otro. Si lo vemos desde un punto de vista muy básico, muy simple, eso sería una definición bastante clara. El bolso es un accesorio que sirve para guardar objetos de uso cotidiano. Ha variado sus formas y ha incorporado detalles según los gustos y las costumbres de la época. Evidentemente, como estamos enfrente a un artículo de moda, cada contexto histórico, social, cultural, político, económico y tecnológico va a tener una influencia en las variaciones que van a tener los diferentes tipos de bolso. Pese a que en sus inicios era un accesorio típicamente femenino, el cambio de costumbre lo ha convertido en pieza habitual del guardarropa masculino. Y esto quiere decir que el mercado de los bolsos, por supuesto, ha abierto nuevos segmentos que lo han ampliado y que lo han hecho muchísimo más interesante. Vamos a iniciar con la historia y nos vamos a ir al periodo prehistórico. En este momento es donde nacen los bolsos, es donde se crean estos contenedores, porque no lo podemos llamar como un bolso como tal, sino estos contenedores que nos servían para trasladar objetos, comida, parte de la casa, quizás parte de la pesca, de la recolección, de un lugar a otro, pues porque las manos simple y llanamente no servían. Y aquí es donde verdaderamente nace como la importancia del bolso, que al no tener en el cuerpo algo que nos permita poder llevar tantas cosas, creamos estos pequeños contenedores que por supuesto fueron variando muchísimo en el tiempo. Al nacer la indumentaria, igualmente nace el bolso y el accesorio. Son cosas que nacen tres piezas principales que hoy en día son considerados artículos de moda por diferentes tipos de necesidades. Por ejemplo, en la indumentaria nace para poder protegernos de las condiciones climáticas. El accesorio nace como identificador visual, decir quién soy, qué rango tengo en mi tribu, por ejemplo. Y la necesidad del calzado y el bolso nace precisamente igualmente que la ropa, el calzado para proteger los pies y el bolso para poder trasladar, como lo expliqué anteriormente, las cosas o los artículos de un lugar a otro. En el siglo XII podemos observar que existe una variación bastante importante con el bolso y lo vemos que llega a formar parte un poco del cinturón, que llega a estar colgado y que sirve como para llevar monedas de un lugar a otro, para hacer intercambios comerciales. Y en el siglo XVII vemos este bolso que es el tipo escarcela, que lleva muchísimos abalorios. Vemos que es un bolso que está sumamente elaborado, vemos que es un bolso que lleva muchos detalles, que ya no es un bolso como para trasladar algo, para trasladar unas monedas, sino vemos que es un bolso que asume un rol como más protagónico dentro de la indumentaria. Durante la Edad Media, el bolso estaba incluido dentro de las prendas de vestir. Es decir, no se llevaban bolsos, sino que los vestidos tenían unos bolsillos en la parte interna donde se podían meter todas las cosas que se tenían que trasladar sin necesidad
de cargar el bolso como parte externa, sino que formaba parte de la indumentaria. Si nosotros analizamos bien la indumentaria durante la Edad Media, que verdaderamente es fabuloso y que tiene muchísimas variantes interesantes para estudiar. Una es que en el caso de las mujeres los vientres abultados estaban de moda. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos los bolsillos en la parte interna para trasladar las cosas, no importaba que se viera el volumen en el abdomen porque formaba parte de la silueta habitual en ese momento. Tenemos igualmente cómo el bolso sigue formando parte de la indumentaria durante todo este periodo. Vemos cómo lo lleva en este caso el bolso rojo anudado a la prenda de vestir que va colgando, igualmente vemos en la siguiente fotografía cómo el bolsillo, en vez de ser interno, es externo, un bolsillo bastante grande y que parece un bolso pequeño donde se trasladaban los objetos de un lugar a otro, pero siempre adherido a la prenda de vestir. Tenemos en el siglo XVII un bolso que a mí me parece sumamente interesante, que se conoció como el limosnero. Es este bolso larguito que tiene unos aros de madera y a medida que se iba llenando, entonces los aritos se podían ir rodando y entonces se hacía más grande o más pequeño dependiendo. Lo interesante es que cuando tiene esta forma, que está completamente dividido en la mitad, se podía llevar aquí al hombro. No se llevaba en las manos ni se llevaba colgado, sino se podía llevar aquí al hombro perfectamente. Es un modelo bastante curioso. Y en el siglo XVIII vemos que aparecen estos bolsitos que tienen el nombre, se llegaron a llamar ridículos. De hecho, se llaman ridículos. Algunas personas consideran que por asociación a que eran tan chiquiticos y tan coquetos, que se veían quizás un poco ridículos. A veces es una de las variantes que se han estudiado con respecto al nombre, pero son estos bolsos pequeños, si ven bien, tienen un sistema de correitas que se alan, estas cintas se pueden alar y se cierran. Tuvieron gran variedad de modelos, fíjense que hay unos que están bordados a mano, otros que ya tienen pedrería. Fueron el bolso más popular y más conocido durante un largo periodo de tiempo, y ya lo vamos a ver. Durante el Renacimiento vemos también que nacen estos bolsos que llamamos utilitarios. Vemos que mientras las clases pudientes puedan llevar quizás un bolso muy costoso, las clases pobres o las clases menos privilegiadas, las clases trabajadores, los esclavos, los obreros, la misma clase media que estaba en ese momento empezando a crecer, los comerciantes utilizaban otro tipo de bolsos, por ejemplo, para cargar las cosechas o también la cesta para igualmente trasladar objetos de un lugar a otro. No vemos que en este caso sea un bolso muy ornamentado o un bolso muy exagerado, un bolso que tenga grandes formas, sino más bien es un bolso bastante sencillo, bastante rudimentario y elaborado, por supuesto, con materiales meramente naturales. Si vemos estas imágenes que tenemos aquí, nos podemos dar cuenta que durante la historia el bolso llegó hasta el ridículo y de allí no se desarrolló más. El bolso se quedó así pequeñito, mientras que muchos otros accesorios fueron llegando y fueron saliendo de la moda. Por ejemplo, los abanicos, que fueron muy usados desde el Renacimiento hasta el Rococó, posteriormente, hoy en día, pues casi no son usados. Tenemos los sombreros gigantes, que igualmente duraron hasta iniciado la década de 1900 y que posteriormente cayeron en desuso y hoy en día son mucho más pequeños. Tenemos los banquitos, que son estos círculos grandes que sirven para meter la mano, que son de piel y que se utilizaban para mantener las manos calientes cuando se salía en los inviernos, y llegó a evolucionar mucho. El manguito fue una prenda muy usada, un accesorio muy usado. Llegó a variar muchísimo de tamaños, de forma, pero básicamente siempre igual, de poder meter los brazos dentro para mantener el calor. Inclusive llegaron a tener un contenedor para poner los perritos chiquiticos y en el manguito se llevaba el perrito para que se tuviese calientito, igualmente las manos. Tenemos la siguiente fotografía, el uso de las gorgueras, los pañuelos, que ambos eran tejidos en hilo, unas técnicas verdaderamente artesanales y hermosas que tenían muchísimo valor y que actualmente también han caído en desuso. Y por último vemos, bueno, algo muy característico del periodo rococó, que a mí me parece extraordinario, que son estas pelucas, estos armazones con esta serie de ornamentos que las hacían ver gigantes, magníficas, y que la cabeza con la cabellera llegaba a ser prácticamente el torso de una persona, ya a tener este volumen tan inmenso. Tenemos que hacia 1887 aparece por primera vez
el bolso con boquilla. La boquilla es este sistema que estamos viendo de cierre, este tipo de cierre que es como hermético, que le da ya un carácter de broche al bolso y que ya no tiene las cintas del ridículo, sino que ya tiene un sistema completamente para poder cerrarlo. Tenemos hacia 1890, los bolsos siguen siendo discretos, vemos que parecen también un poquito ridículos, ya algunos tienen el sistema de boquilla, pero vemos que la atención se centra en el sombrero, se centra en los vestidos, en los paraguas, pero los bolsos siguen siendo algo como un artículo muy pequeño y bastante discreto todavía dentro de la indumentaria. Vemos que hacia 1919 aparece el bolsito de dedo. Este bolsito está un poco vinculado porque ya hacia los años 20, que los conocemos también como los locos años 20, la mujer empieza a asumir nuevos roles, es un poco más liberada, nacen las flappers, por ejemplo, y este bolsito de dedo era bastante práctico porque si ven que tiene un arito donde se podía meter el dedo y llevarlo pues para todos lados y daba la libertad también del movimiento. Hacia 1935 hay una influencia muy grande del surrealismo. De hecho, a partir de los años 30 es cuando verdaderamente el surrealismo empieza a destacarse y a darse a conocer. Y por supuesto la moda no pudo quedar por fuera de toda esta influencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en los diseños de Elsa Schiaparelli, que inclusive con Dalí y con otros surrealistas desarrolló piezas verdaderamente increíbles. Y ella no fue la única. Estos diseños son de una tienda que se llamaba Jean-Marie, que quedaba en París. Y vemos que tienen unas formas extraordinarias los bolsos. Tenemos un bolso estilo teléfono, tenemos un bolso que hace referencia a una caja de cigarrillos y un bolso que nos lleva a una hielera con una botella de champán. No son bolsos que nosotros podamos decir que sean muy utilitarios, como quizás lo pueden ser hoy en día, son bolsos que le cabían muy poquitas cosas, pero verdaderamente son bolsos que impactan y que llaman muchísimo la atención. Más adelante, hacia 1940, nace este bolso que a mí me parece extraordinario y que seguramente ustedes lo han visto en las casas de sus abuelitas o de sus mamás, que son los conocidísimos nécessaire. Los nécessaire eran estos contenedores donde se trasladaban los artículos de belleza, se trasladaban los artículos personales cuando las mujeres iban a viajar. Ahí se podía llevar la polvera, se podía llevar parte del maquillaje, los frascos de perfume, inclusive ellos tenían dentro una serie de centros de almacenaje donde podían caber diferentes botellas, por ejemplo, como les decía, del perfume o del champú, para que no se derramaran y estuviesen perfectos. Los nécessaire fueron muy usados, a pesar que eran bastante grandes y aparatosos, eran muy usados porque era en este momento la novedad de cómo trasladar todos tus artículos de belleza sin necesidad de que se dañaran o que se produjera algún derrame en uno de esos viajes. Luego vemos que después de los años 40 viene un cambio interesante en los bolsos en cuanto a sus formas y a sus materiales. Vemos que este bolso estilo clutch o este bolso estilo de mano se impone muchísimo. Vemos que ya se empieza a usar cueros, pero sobre todo formas diferentes. Vemos que ya se vuelven un poco más alargados, que no son tan cuadraditos o tan chiquitos, sino que también agarran dimensiones, empiezan a tomar unas dimensiones mucho más larguitas. Bueno, llegamos a los años 50, donde se considera para muchos la era de Dior. Recuerden que en el año 1947 Dior saca el New Look y bueno, esto vino a cambiar completamente toda la moda que venía de la posguerra. Aquí tenemos a la princesa Margarita vestida con un total look de Dior. A mí me gusta hacer mucho referencia a esto porque Dior dentro de lo que él imponía dentro de sus propuestas estaba esto precisamente, el total look. Es decir, si yo iba a comprar un vestido o un traje Dior, iba a llevar los guantes, iba a llevar el bolso, iba a llevar el calzado, todo absolutamente Dior. Y se pone muy de moda este bolso que estamos viendo, que se lleva en el antebrazo, que es de dimensiones medianas, pero que el asa no es tan larga porque se lleva siempre en el antebrazo. Aquí tenemos las características más importantes de los bolsos en los años 50. En primer lugar, eran cuadrados, no eran redondos ni tenían forma, sino más bien circulares, sino más bien todo lo contrario, eran bien cuadrados. Iban siempre colgados en el antebrazo, como les dije anteriormente, el asa no era lo suficientemente larga para poder llevarla al hombro. Eran bolsos bastante simples, si los vemos bastante sencillos en su forma. Mantienen esto del cierre con boquilla, es la forma en que se van a mantener los artículos dentro.
Tenían bolsillos para los guantes, algo que ha desaparecido hoy en día porque son muy pocas las personas que usan guantes o para ocasiones muy especiales. Y el espacio era reducido, era para llevar quizás el labial, los guantes, los papeles personales y quizás una polvera y por supuesto que en ese momento una caja de cigarrillos que todo el mundo fumaba para los años 50. Hasta que llegó esta señora que se llamó Coco Chanel, porque este es uno de los bolsos creo que más icónicos, más emblemáticos que han habido en la historia. Es el 2.55 de Chanel. Ella se inspiró, fíjense en la fotografía, precisamente en esto, en cómo las carteras durante la guerra llevaban el bolso con la correspondencia. Tiene las manos libres para poder entrar, salir y, por ejemplo, abrir los buzones, pero igualmente están cargando con todo el peso de la correspondencia. Pero lo que creo que fue fundamental para Chanel fue precisamente eso, ¿no? De darle libertad a la mujer. Como hemos visto en la historia, desde la Edad Media, que el bolso formaba parte de la indumentaria, hasta actualmente, nunca habíamos percibido quizás el bolso como algo para llevar externamente, pero que no nos incomodara, que nos permitiera el libre movimiento. Posterior a que nosotros vemos los bolsos en la Edad Media y la aparición de los ridículos, vemos que siempre se llevan en la muñeca, se llevan en el antebrazo o se llevan en la mano. Nunca habíamos tenido un bolso que se llevara por fuera y que nos permitiera movernos. Y precisamente ustedes lo saben, estas son quizás las características principales de los diseños de Chanel, que precisamente era esto, ¿no? Que la mujer pudiese moverse, ser libre y no estar para ella atenida a un bolso en la mano y sentirse quizás un poco inútil. Este bolso verdaderamente revolucionó completamente porque le dieron el nombre de las bandoleras. Las bandoleras hoy en día quizás son uno de los bolsos más utilizados en el mundo. Bueno, este bolso tiene muchísimas características importantes. Por ejemplo, el tipo de cierre, fíjense que era un cierre que no era el típico de boquilla. Vemos que tiene una solapa, el característico acolchado con la costura tipo diamante. Y en este caso tenemos los dos, el primero que lo diseñó Chanel y el segundo que quizás el que vemos ahora con más frecuencia, que fue el rediseño que hizo Lagerfeld con respecto a él. Este bolso se llama 2.55 porque salió a la venta en el mes de febrero, o sea, el mes 2 del año 1955. Durante los años 60 vemos que el furor juvenil, de la cultura juvenil, de romper un poco con los preceptos que estaban establecidos y que por supuesto esta gente que es producto del baby boom quieren diferenciarse a costa de lo que sea de sus padres. Vemos marcas como Mary Quant, que la tenemos aquí abajo con su característica florecita psicodélica, que empieza a implementar materiales como el plástico, el PVC, que anteriormente nunca se habían usado en los bolsos. Y vemos los siguientes bolsos igualmente, fíjense que tienen la cerradura tipo vaquilla, pero en plástico y están tejidos en crochet. Entonces vemos cómo empiezan a variar el caso de los materiales que se empiezan a emplear en los bolsos. Hacia los años 70 tenemos algo bien importante, que empiezan ya a establecerse como las categorías de uso para los bolsos. Aquí tenemos a Anita Pangenberg. Ella fue una mujer muy destacada, un icono de la moda en los años 70, y que ella tiene dos bolsos, fíjense, un bolso como para la noche y un bolso cuando está de día siendo mamá. Aquí ya empiezan entonces a diversificarse aún más en los años 70 todo lo que tiene que ver con el mercado de los bolsos. En los años 80 nacen los bolsos deportivos, que me imagino que, también si está en casa de sus padres, debe haber uno, porque fueron muy conocidos. Tenemos, por ejemplo, los bolsos para ir al gimnasio, nacen las primeras riñoneras, o que también se les dice canguros, que son una parte también muy práctica, ¿no? Porque dejan las manos libres. Y todo este tipo de bolsos que posteriormente se fueron desarrollando hacia lo que actualmente hoy vemos que son bolsos mucho más casuales. En los años 90 tenemos lo que es la cultura juvenil y ocurre algo bien interesante. Casas tan tradicionales como Prada empiezan ya a ser dirigidas por personas más jóvenes. Y en este caso fue Miuccia Prada quien toma la dirección de la casa de moda. Y este bolso, que vemos que es un bolso bastante sencillo y bastante popular para la marca, por primera vez le incorpora nylon.
Y esto causó una controversia muy grande porque los bolsos de lujo siempre han sido de cuero, habían sido de materiales muy preciados, y el nylon, que era un material bastante sencillo, bastante económico, incorporarlo a este tipo de bolso fue un impacto muy grande, pero sin embargo se volvió un éxito comercial. Y actualmente vemos que todo se vale. Desde una bolsa de tela que nos ayuda quizás un poco a afianzar esta parte que tiene que ver con la sostenibilidad, hasta bolsos de cualquier tamaño, de cualquier color, de cualquier forma, y que representan más bien el gusto de las personas, el sentir de las personas, y con esto que llamamos ser empatible, un diseño que sea empático, quizás no tanto en la forma, pero sí en esta serie de sensaciones que producen en las personas. Para concluir, les voy a dejar esta frase: dale a una chica el bolso correcto y podrá conquistar el mundo. Y es algo muy, muy cierto. Ahora lo vamos a dejar aquí en esta lección, y para la siguiente lección vamos a empezar ya a ver un poco más las partes que tienen que ver con el marketing antes de poder desarrollar una colección de bolsos. Espero que les haya gustado nuestra lección de hoy. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo, y nos vemos en la siguiente lección.